Muy buenas noches, muy buenas noches. Estamos estableciendo contacto con ustedes. Habíamos prometido ayer, tras las protestas en Jibara y en algunas otras ciudades, también teníamos reportes de Cuba, pues continuar monitoreando una suerte de vigilia noticiosa, qué sucedía o qué no sucedía. Como muchos de ustedes ya tendrán información, probablemente, bueno, ya a esta hora de la noche, a lo largo del día, pues ocurrieron varias cosas, sobre todo en Jibara, donde se produjeron las mayores manifestaciones. Y es que trajeron a la policía política, la desplegaron, la exhibieron, pusieron la luz primero que todo. Pusieron la luz para calmar a la gente, para tranquilizarlos, hubo algunos arrestos y de todas maneras no han resuelto el problema. Y hoy es otra noche de apagones total en la mayoría del país. No lo digo yo, no lo dicen las fuentes que hemos consultado en Cuba, lo dice el propio régimen. Y me llama muchísimo la atención este comunicado que quiero leerles ahora mismo, mientras estamos pues recabando información de las distintas ciudades, provincias y municipios de Cuba. Esta nota, que apareció publicada precisamente en el día de hoy, que dice: apagones en Cuba, déficit eléctrico supera los 1700 megawatts, imagino que MW significa eso, hoy 14 de septiembre. Y es muy interesante, dice: el Sistema Eléctrico Nacional, SEN, de Cuba continúa enfrentando una situación crítica este domingo, hoy 14 de septiembre de 2025, que estamos a punto, dentro de una hora ya empieza la medianoche, no sabemos qué ocurrirá, etcétera, con un déficit de generación que afecta a la mayoría de las provincias del país. Esto es una nota oficial. Situación actual. Y entonces entra en una explicación bastante llamativa. A las 6 horas la disponibilidad del sistema era de 1640 megawatts. Tú sabes, son explicaciones un poco técnicas para situaciones muy concretas que está viviendo la gente, mientras que la demanda alcanzaba los 2.870 megawatts, resultando en una afectación de 1.265. O sea, una afectación quiere decir que tienen un déficit, un término que se usa en la economía para sacar la diferencia que hay entre lo que tienes y lo que te falta a fin de cuentas. Es decir que afectación, que es una palabra, por cierto, bastante horrorosa, pero muy usada en Cuba, le faltan 1.265 megawatts. Digo, si interpreto que eso quiere decir MW, me imagino que sí. Se estima que el horario de la media, pues la afectación, de nuevo esa horrible palabra, será de 1.250. Nada, que no van a poder cumplir las mínimas promesas. Y me sonrío no porque me alegre de que la gente esté sin luz, sino porque el lenguaje de esta gente siempre es sinuoso. Causas principales, las principales incidencias que afectan, fíjate toda la terminología, incidencias que afectan la estabilidad del SEN, del Centro del Sistema Eléctrico Nacional, incluyen averías en la unidad 3 y 5 de CTE o CTE Rentey, y en la unidad 2 de la CTE Feltón. La gente en Cuba ya se sabe estas cosas, yo que estoy afuera me imagino lo que están hablando, pero son explicaciones llamativas, ¿no? Mantenimientos programados en la unidad, bla, bla, bla. Empiezan a hacer especificaciones técnicas de Santa Cruz, de Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos. Limitaciones térmicas que mantienen fuera de servicio 366 megawatts. Limitaciones térmicas, que significa que hay mucho calor, que se quemaron los cables, no entiendo. Problemas por falta de combustible que afectan a 42 centrales de generación distribuidas con 128 megawatts y a 80 megawatts adicionales por falta de lubricante. O sea, no tienen aceite, no tienen lubricante, no entiendo nada. Es una explicación que en cualquier lugar civilizado
del mundo, incluso del mundo subdesarrollado. Sería una explicación extraña en un periódico, una cosa muy técnica para decir se va la luz, no se va, viene, no viene, etc. Claro, y en ese tecnicismo ellos esconden la realidad de una crisis. Fíjate que nunca usan la palabra crisis, afectación, periodo especial. Son todos eufemismos para esconder la realidad de la inmensa crisis que vive el país. Y entonces hablan de que para el horario pico empiezan a sacar cuentas, más, menos más, pues la mayoría del país van a estar sin luz. Y entonces dicen algo que es obvio, que todo el mundo sabe: la población enfrenta dificultades debido a la falta de electricidad para actividades cotidianas y se espera que las condiciones empeoren en el horario pico si no se logran resolver, la palabra resolver, las incidencias actuales. Es un metalenguaje muy llamativo, para no hablar claro. Entonces, hay algo que quiero responder porque es muy curioso, de la secretaria, me parece que es la secretaria general del Partido Comunista, allí en donde hubo las mayores protestas. Y ella se llama Naila, creo que es así, a no ser que sea un error, no sé si porque el papá se llamaba Nylon, entonces ella es Naila o Naila Marieta Leiva Rodríguez. No estoy haciendo burla del nombre, porque parece un nombre rarísimo también. Es que todo es extraño aquí, es un mundo fuera de lo normal. Dice ella, mira tú qué sensibilidad de la secretaria general del partido. Hoy le hablé a mi gente. ¿Mi gente? ¿Quién la eligió? ¿En qué elecciones competitivas? ¿De qué trata? Hoy le hablé a mi gente como lo he hecho siempre, con el corazón y la verdad. La verdad en este lenguaje rarísimo. Como me enseñó Fidel, de frente, con el alma y siempre la verdad. Fidel y la verdad eran dos cosas muy distanciadas. Fidel Castro, que desde enero de 1959 prácticamente hasta abril de 1961 se la pasó diciendo que la revolución no era comunista, que la revolución no era roja, que era verde como las palmas, que metió preso a Uber Matos por decir que había penetración comunista en el poder, que obligó a Conteagüero a abandonar el país porque denunció la penetración del Partido Socialista Popular, que es el Partido Comunista, dentro de las filas de la revolución, que obligó a asilarse al jefe de la aviación, el primer jefe de la aviación, que era Díaz Lán, precisamente porque Díaz Lán había escuchado en los aviones que pilotaba, donde estaban Fidel y Raúl, pues todos los planes de convertir la revolución en una revolución comunista, que supuestamente no lo era en un principio. O sea, Fidel Castro, que mintió descaradamente, que se pasó la vida mintiendo. Tú me vas a decir, señora Naila, que era alguien que hablaba con el corazón y la verdad. Es el mentiroso más grande de la historia. Y sigue diciendo la secretaria general del partido en Jibara. Le hablé a un grupo de pobladores del Guirito. No tiene las diéresis, pero me imagino que es el Guirito, ¿no? Porque aquí dice Guirito. Afectados por la compleja situación electroenergética. Fíjate qué curioso, ¿no? De nuevo la utilización de eufemismos, de palabrería hegelianas, ¿no? Compleja situación electroenergética. Crisis, señora, crisis, y de la peor. Que salieron de sus casas para expresarnos sus preocupaciones. O sea, es que salieron a protestar. Salieron de sus casas para expresarnos sus preocupaciones. Es que salieron a protestar con mucho respeto, dice ella, y en un ambiente de diálogo y tranquilidad. Las imágenes que nosotros vimos, la gente cuando estaba gritando Díaz-Canel sin casa, no sé, no tiene nada que ver con lo que ella explica. Ahí estuvimos a su lado el partido y el gobierno. El partido, fíjate, ese singular es terrible, ¿no? Porque ese singular habla de el monopolio del Partido Comunista en la sociedad. En cualquier otro lugar son los partidos, ¿no? El pluripartidismo, que Fidel Castro decía que era una pluriporquería, es una plurimaravilla, porque permite precisamente la pluralidad y no
el monopolio. Cuando tú, y después voy a seguir leyendo, disculpa que me salga un poco de lado, cuando tú analizas qué demonios es una dictadura comunista como la de Cuba, es en el fondo un remedio del capitalismo, pero es lo peor que se puede esperar del capitalismo. Es como si una empresa, el Partido Comunista es una empresa eliminara a todos sus competidores, monopolizara el mercado. En ese caso sería económico. Aquí monopolizan el mercado económico y el mercado político y el mercado social, todo. Pues es igualito que si una empresa eliminara toda su oposición, monopolizara el mercado, y a quien se atreviera a hacerle la competencia, a tratar de crear otra empresa, pues sencillamente, como también han monopolizado el sistema judicial, el sistema policíaco y el sistema carcelario, pues te llevan ante sus tribunales, ante sus jueces, con sus policías, te condenan a un montón de años, a multas, o lo que te dé la gana, y te desaparecen del mapa o te meten en la cárcel. Es decir, el comunismo no es más que un remedio del capitalismo, pero monopólico. Es el monopolio de un partido que lo monopoliza todo: la política, la economía, la sociedad, las personas. El proyecto de vida de cada uno deja de importar para convertirse en el proyecto de vida de los que dirigen. En el caso de Cuba, durante muchos años fue el proyecto personal de Fidel Castro sobre el de 11 millones de habitantes. Yo creo que vale la pena responder esto porque este paternalismo, este falso paternalismo con que quieren convencer al pueblo de que se esté tranquilo, de que admita, de que no tengo luz, no tengo agua, no tengo transporte, no tengo comida, pero tienes lo mejor, vives en el mejor de los mundos posibles. Es una contradicción. Sigo diciendo que el peor enemigo de ese tipo de regímenes es la realidad. Y la realidad es la que se está viviendo esta noche de nuevo, una noche de apagones. Una noche de apagones. Ellos están nerviosos, tienen que estar nerviosos. Dice ella, sigue diciendo Naila. Ahí estuvimos a su lado, al lado del pueblo, el partido, el gobierno. En franco y honesto intercambio compartimos con ellos y con transparencia se les explicó las causas de la situación energética que afronta el país. Un gobierno eficiente no tiene que dar explicaciones. Cuando tú tienes que dar tantas explicaciones es porque la cosa está muy mal. El éxito no necesita explicación. El bienestar no necesita explicación. La gente lo vive, la gente lo sabe. Vas al supermercado y el supermercado está lleno. Pero si está lleno es la sociedad de consumo. Fíjate si son descarados, que ellos, como son incapaces de producir bienes de consumo, es un sistema que es incapaz de producir bienes de consumo, entonces critican a la sociedad que sí es capaz de hacerlo y le dicen que es una sociedad de consumo, una sociedad consumista, ¿no? O el chiste que hacían algunos, y Cuba es una sociedad donde consumismo, ¿no? Pero consumismo pantalón, consumismo camisa, cuando hay pantalón, cuando hay camisa, cuando no hay luz o cuando hay agua. Lo convocamos a tener al pueblo, dicen ellos, confianza en su recuperación y sobre todo a no perder la esperanza. Ya entramos en un mundo místico, ¿no? Ellos como no pueden ofrecer nada concreto, lo único que te convocan es a tener confianza. O sea, 60 y tantos años después, todavía están pidiendo que haya confianza. Cuando tú pides que haya confianza, cuando tú pides que haya esperanza, la esperanza en el fondo es una palabra muy bonita y muy utilizada, pero es una palabra terrible porque la esperanza siempre está allá, en el futuro. Nunca se llega, nunca se le toca, nunca es el hoy, nunca es la realidad, siempre es aquello que Silvio Rodríguez quizás decía en la década del 70 con cierto optimismo, te convido a creerme cuando digo futuro. Bueno, Silvio, este es el futuro. El futuro ya llegó. Y el futuro no tiene luz, el futuro no tiene agua, el futuro no tiene comida, el futuro no tiene esperanza, el futuro no tiene transporte. ¿A qué me convidas? Ya llegamos al futuro y el futuro está intragable.
Sigue diciendo esta señora. Una vez más le explicamos a nuestra gente, etcétera, etcétera. Y entonces ahí viene la muela. Cuba, la patria, jamás quisiera eso para nuestro pueblo, pero va más allá de su voluntad en una situación real que estamos teniendo y en la que se trabaja duro para lograr su solución, para que todos y todas, sí, porque ellos, o todas y todos, ellos están en el lenguaje inclusivo, ¿no? No son inclusivos con los que disienten, no son inclusivos con los que le retan, no son inclusivos con los que le critican, no son inclusivos con los que con todo derecho piden un poco de aire, un poco de agua, un poco de luz. Y entonces dice una cosa muy interesante, que los dirigentes también están sin luz, que los dirigentes también padecen. Oye, vamos a ir a las casas de los dirigentes, debería ir la gente y tocarle a la casa de los dirigentes, que es posiblemente las únicas zonas que están alumbradas, y algunos puntos específicos, ¿no? Nunca jamás dejaremos de estar a su lado, acompañando, atendiendo y entre todos nosotros buscando solución. Es la felicidad de nuestra gente sobre la base de lo correcto. Mira, hay que ser muy cínico para hablar de felicidad en medio de la amargura que se está viviendo. Claro, una felicidad sobre la base de lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Lo determinan ellos. El pueblo no puede determinar qué es lo correcto. Sobre la base de la verdad, de nuevo, la verdad también la determinan ellos. Y sobre la base de la razón también la determinan ellos. Y lo que siempre defenderemos. O sea, esto es de verdad increíble que esta señora está envuelta en nylon, ¿no? Diga esas estupideces. Le toca. Por la cuota de la inmoralidad le toca decirlo. Pero uno acepta o no ser inmoral, ¿eh? No me vengan más con que no tenía otro remedio, sobre todo una dirigente del partido que dice una frase tan cursi de como me enseñó Fidel. Dios mío, qué maestro, ¿no? Entonces vienen y dicen, nuestra gente tiene la nobleza en el corazón y volvió a sus hogares. Claro, pusieron la luz. Todo ocurrió sobre la base del respeto. Tú notas en estas palabras el miedo que tienen. Es como una pelea, ¿no? Y alguien que se ve amenazado dice, no, pero entonces empieza a hablar de paz, como está haciendo ahora Maduro, que se pasó el día insultando en la vida, insultando a Trump, diciéndole apodos, nombretes, retándolo a que le fuera a buscar allá a Miraflores, a Caracas, y ahora que piensa que a lo mejor lo van a buscar, entonces dice que no, que Trump es pacifista, que Trump es buena gente, que es malo es Marco Rubio. Después viene de nuevo la utilización de los adjetivos manoseados, gastados. Y convoco a nuestro heroico pueblo. El pueblo siempre es heroico, siempre y cuando no se oponga a ello. Cuando el pueblo sale a la calle y protesta y grita, eso no es heroicidad. Heroicidad para ellos es cuando tú obedeces. Heroicidad es cuando tú aceptas. Es una cosa terrible, ¿no? Pueblo revolucionario, la palabra revolucionario. ¿Dónde se estudia eso, no? Yo soy revolucionario, ¿no? Sí, ¿cuántos créditos, cuántas asignaturas pasaste? ¿Qué rayos es ser revolucionario? Nada. Es un término que es un pretexto para muchísimas cosas. Amantes de la paz, respetuoso, inteligente, de nuevo. Están, mira, enfriando a la gente. A más que nunca estar unidos, a no dejarnos confundir por los cantos de sirena. ¿Cuáles son los cantos de sirena? Un lugar donde no se vaya la luz. Un lugar donde tú abras la pila o la llave y haya agua fría y agua caliente. Un refrigerador que tira hielito. Las comodidades que ustedes llaman burguesas. Y que hoy el proletariado en la mayoría del mundo, incluso en el subdesarrollado o en vías de desarrollo, disfruta. Yo, como muchos que vivimos en libertad, hemos recorrido medio mundo. Yo por mi trabajo, países pobres, países en desarrollo, países ricos.
En los países más pobres, la gente tiene lavadora, secadora, refrigerador, transporte, luz eléctrica. En algunos lugares todavía se va. Generalmente en esos lugares el Estado interventor tiene su mano interfiriendo en la economía y en la sociedad. Yo cuando como reportero viajaba por América Latina, porque Europa es otra cosa, y veía dificultades, pobreza, casi siempre preguntaba, ¿quién es el mayor empleador? El Estado. A mayor participación del Estado en la vida y en la economía, mayor dificultad para el pueblo. Pero incluso en esos lugares no se pasa la miseria, las necesidades, la angustia que se vive en Cuba. Entonces, este mensaje de la secretaria del partido que dice que, a ver, ¿dónde que está? Que habla de los que no nos dejemos confundir por los cantos de sirena, por ese imperio que nos quiere de rodillas. No, ese imperio no te quiere de rodillas. Si aquí nosotros los cubanos pasamos un trabajo tremendo para que los americanos le presten atención al tema de Cuba o al tema de Venezuela o al tema de Nicaragua, de estas dictaduras oprobiosas, y ahora le está prestando atención gracias a que un cubano americano como Marco Rubio y otros cubanos americanos como nuestros congresistas están empujando, presionando para que los americanos presten atención a esa barbarie. A los americanos están en otra cosa, no se dejen más lavar el cerebro. El imperio no quiere a nadie de rodillas, el imperio tiene otras prioridades. Somos nosotros, los exiliados cubanos, son los opositores dentro de Cuba, los que están empujando para que se le preste atención a esa barbarie a 90 millas de los Estados Unidos. Entonces, no se crean eso, de que los americanos viven pendientes de lo que está pasando en Cuba. No, porque es lógico. Como ustedes no viven pendientes de lo que pasa en Ohio, lo que pasa en Tennessee, es una cosa, bueno, pero que son lugares posiblemente con una economía mucho más grande que Cuba 10 veces. Entonces, todo eso es una bobería, ¿no? Y que dice que el imperio, que aprovecha cada vicisitud que vivimos para encender la desconfianza, la desesperanza. ¿Qué aprovecha de qué? ¿Ustedes por qué viven esas vicisitudes? Cuando yo era niño y me eduqué en Cuba, o me maleduqué en Cuba, en las escuelas ya totalmente estatizadas en manos del régimen, lo que nos contaban a nosotros era que Cuba por fin se había liberado de los Estados Unidos, que el intercambio comercial con los Estados Unidos siempre era desfavorable, que el comercio con el imperio, que con ese dinero que salía de la explotación del hombre por el hombre, que lo mejor que le había pasado a Cuba era liberarse de esa relación malsana con los norteamericanos. Y ahora resulta que toda la culpa supuestamente la tiene el embargo y que supuestamente Estados Unidos es culpable de las vicisitudes. Por favor, no tengo que decirle al pueblo cubano de quién es la culpa, de quién es la ineptitud. Es un sistema fallido. A Díaz-Canel no le gusta que digan fallido, porque usa una fórmula equivocada, porque el marxismo y la economía centralizada son errores del intelecto, son disparates de todo tipo. Eso lo podríamos discutir en otro momento, pero no me quiero desviar mucho. Dice que, pero ustedes y nosotros tratan de que sea lo mismo, dice esta señora. Jibara, Cuba, no sabe de imposible, porque son muy cursi, siempre se ponen poéticos. Cada vez que se ponen poéticos es muy peligroso, porque quieren con metáforas, utilizando la antropología del lenguaje, tapar la realidad con un versito, con un poema, con una consigna. Dice, nunca para nosotros ha sido la vida fácil. Nunca ha sido fácil la vida.
Pues, ¿por qué? ¿Por qué no ha sido fácil? Ah, por el imperialismo. Por favor, de verdad, por favor. Pero tampoco nos hemos dado por vencidos. Y menos aún hemos dejado de luchar y menos todavía nos hemos rendido. Eso jamás. Fíjate, esa intransigencia revolucionaria es en el fondo un sentimiento retrógrado, es un pensamiento retrógrado, es un pensamiento y es una idea reaccionaria, vamos a usar ese término. Esa cosa de que yo no doy mi brazo a torcer, aunque la realidad me esté diciendo que el camino es otro, que nos equivocamos, que eso no, que no salió el experimento como creíamos, no, pero te empeñas en quedarte en el mismo lugar. Eso en realidad no es dignidad, eso no es rectitud, eso no, esa intransigencia no es digna, eso es una estupidez. Si no funciona, cámbialo. Digo yo, y estoy hablando un poco salido hoy totalmente del tono puramente periodístico, porque de verdad que da pena que la gente esté ahora mismo en Cuba sin luz, sin agua, y además con un montón de represión para impedirles que expresen su descontento, porque están muertos de miedo que les vuelva a ocurrir una protesta nacional como la del 11 de julio, y porque vieron de todas maneras lo que pasó en otros lugares, lo que ha pasado a lo largo en otros lugares donde las protestas masivas pues han obligado a ese cambio que toda dictadura intenta no hacer. Y sigue diciendo la susodicha: confiemos en la tremenda revolución que tenemos. A ver. Tremenda revolución que tenemos. La tremenda basura que tenemos. El tremendo fracaso que tenemos. La tremenda estupidez y locura. Y no es que yo quiera reunir adjetivos descalificativos. Es que esa es la verdad. Eso que se está viviendo ahora mismo en Cuba, eso que se está viviendo ahora mismo en cada lugar que no hay luz, que no hay agua, que no hay transporte, que no hay ventilación, que no hay aire acondicionado, ¿no? Porque sí, no es un lujo, ¿verdad?, el aire acondicionado en un país, es una necesidad. Aquí en Miami tenemos aire acondicionado porque es una necesidad. De hecho, cuando el aire acondicionado se comercializó, fue que la Florida pues creció el número de habitantes porque se hizo habitable. Entonces Cuba no es un país habitable. Nuestras ciudades no son habitables porque el régimen las hace inhabitables. Entonces ahí vivir como los esclavos, ¿no? Es una cosa terrible. Y entonces esta señora dice: solo pido una cosa, confianza que saldremos adelante. ¿Cuánto tiempo más hay que confiar? Vamos para 70 años. ¿Cuánto tiempo más van a estar pidiendo confianza? ¿Cuánto tiempo más van a estar invocando la esperanza, el futuro, que nunca llega, que nunca se materializa? Es una cosa verdaderamente horrorosa. Entonces, claro, tú puedes decir, bueno, aplacaron las protestas. Eso no desdice a quienes salieron ayer a protestar. Y luego, yo repito lo que dije ayer, porque alguien dijo, y yo lo entendí, ¿no? Ese escepticismo. Cuando pongan la luz y traigan una pipa de agua, etcétera, la gente se va a calmar. El problema es que no tienen suficientes para calmar toda la sed y toda la oscuridad que hay en el país. Entonces, tienen para hoy para aplacar a Jibara, pero mañana en Cienfuegos hay 24 horas de apagón, ¿no? Se fue, etcétera. Vamos a ver, por ejemplo, cómo algunos medios internacionales están cubriendo este tema. Esto es un artículo de Infobae que dice: Cuba sufre un nuevo apagón nacional. Es el quinto en menos de 2 años. Argentina, que mira que Argentina ha atravesado por una odisea, pero no a estos niveles.
Yo te confieso que cuando yo estuve en Argentina en la época del gobierno de los Kirchner, todavía no era Cristina sino el esposo, Néstor Kirchner, que estaba, ella era primera dama nada más, me decepcionó porque yo soy un admirador de la cultura argentina, de la música, de la literatura, de la ciencia, tienen grandes médicos, es un gran país y estaba sumido pues en un atraso. Vi todos esos barrios marginales, miseria, perros callejeros, pero así todo, oye, era el paraíso al lado de Cuba y mucho, en aquella época, imagínate ahora. Y me encontré montones de cubanos viviendo en Argentina y viviendo en Uruguay. Bueno, Uruguay, aunque se parezca, es otra cosa. Bastante agradable Uruguay. Dice Infobaes, Cuba sufre un nuevo apagón nacional, es el quinto en menos de 2 años. El corte fue a las 9:14 de la mañana de este miércoles, hora de La Habana, y afecta a toda la isla. O sea, esto está hablando del miércoles, o estamos a domingo. Imagínense ustedes. La población cubana sufre un nuevo apagón en todo el país este miércoles, el quinto nacional en menos de 2 años, según confirmó Infobaes. Iván Hernández, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba. Y entonces dice, alguien aquí habla de la termoeléctrica más grande de la isla, que es la Antonio Guiteras de Matanza, totalmente perdida. Dice, se puede imaginar el calor, los alimentos echándose a perder, niños pequeños, ancianos y personas encamadas pasando por esto, o saliendo de encamadas a la calle, porque hay un calor dentro de las casas terrible. En Cuba la gente vive a veces sentada en las aceras porque es insoportable. Dice, el malestar es inmenso, dice este testigo dentro de Cuba. La gente no tiene para comer y ahora mucho menos cómo cocinar, porque la mayoría de las familias cubanas elaboran los alimentos a través de equipos eléctricos, describió ante la consulta de Infobae. Hernández recordó que el pasado fin de semana se había reportado un apagón en provincia de Las Tunas, Granma, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo debido a una avería en las líneas Nuevita Tunas. La información oficial indicó que se trataba de un disparo en la citada línea que desconectó del sistema electroenergético nacional a la región oriental de la isla. Me encanta toda esa palabrería, electroenergético y todo. En Cuba yo sé que la gente está acostumbrada a oír esos términos, a mí me parecen llamativos. Además remarcó que los vecinos del reparto Las Canteras en el municipio de Perico, Matanzas, lleva 23 días sin servicio eléctrico. Eso era el miércoles, no sé hoy. Porque el transformador que sirve a esa barriada se quemó y la empresa eléctrica no tiene equipos para sustituirlo. Y no me vengan con que es por culpa del embargo, porque la mayoría de los equipos hoy en todo el servicio nacional o es francés, o es chino, o es checoslovaco, ¿no? Según yo he entrevistado a muchos ex trabajadores de esos sitios en Cuba y me dicen que la verdad es que no necesitan piezas norteamericanas, son otras. Y luego uno se pregunta si Rusia les está dando petróleo, si México les está dando petróleo, si Venezuela les sigue dando petróleo, violando incluso el bloqueo naval, que no sé si ahora esta flota norteamericana que está ahí en el Mar Caribe ha hecho imposible que vayan los barcos venezolanos, aunque sean apagados los GPS, etcétera, o los GPS. Si todo eso países le están dando petróleo, ¿qué hacen con el petróleo? ¿Lo siguen revendiendo al Caricón? ¿Hacen gárgara con ellos? No tengo idea. La información oficial indicó que se trataba de un disparo en la citada línea que desconectó del sistema electroenergético nacional a la región. ¿Qué cosa es un disparo? No tengo idea. Además, remarcó que los vecinos del reparto Las Canteras en el municipio de Perico, repito, en Matanzas, ¿no? Llevan 23 días. Perico es un pueblo famoso en Cuba, en la historia de Cuba, porque había una reunión
cuando el Partido Liberal y el Partido Conservador, satanizados por la propaganda castrista, discutían el poder, por lo menos se discutían el poder, por lo menos iban a elecciones, hubiese o no hubiese fraude, lo que usted quisiera. Algunos de los miembros tanto del Partido Conservador como del Partido Liberal eran héroes de la guerra de independencia. José Miguel Gómez, a quien los comunistas le han puesto que el tiburón se baña pero salpica, era un general de la guerra de independencia. No era Menocal también, que fue presidente por el Partido Conservador. En Perico había un meeting del Partido Liberal y llegaron los conservadores que, como decía la canción, venían sonando el cuero y echaron a perder de manera violenta el acto, y dicen, yo creo que es más bien parte del sarcasmo, de la broma o del choteo nacional, que alguien gritó desde la tribuna, el propio orador, a correr liberales del Perico. La verdad que todavía aspiramos a una Cuba futura en la que ningún partido venga a destruir el acto político legal y civilizado de otro partido político, a que ningún partido político quiera monopolizar, como lo ha hecho el comunista, la vida del país. No solo la vida política, repito, la vida económica, la social, la cultural. Es que lo han secuestrado todo, ¿no? Sigue diciendo Infobae, que es un medio argentino, contando lo que pasa en Cuba. Esto era el miércoles. A esto se le suma que en muchas localidades del país tampoco hay agua potable, porque las turbinas de los pozos no tienen electricidad para bombear el agua que va al sector poblacional. Completó. Yo he entrevistado muchas veces aquí a un bombero de Matanza, que está en los Estados Unidos, que es bombero también aquí en los Estados Unidos, es bombero en Tampa. Si me está viendo, un saludo para él. Y él me cuenta la realidad de lo que pasa con los bomberos. Dice, no, porque no sé qué país donó un camión cisterna de bomberos con sus mangueras nuevecitas. Y dice, no sirve de nada, porque cuando ese camión llega a un fuego y llega lleno y vacía su primer tanque cisterna de agua, los hidrantes no funcionan, o no hay agua, no tiene dónde conectarlo, y el camión tiene, como se hace aquí el camión de bomberos llega, conecta los hidrantes funcionan, tienen tremenda presión y ahí pueden estar todo el día echando agua. Ah, no, pero el camión cuando se vacía tiene que regresar a buscar agua a otro lugar, y en lo que regresa, por supuesto, se quemó lo que se quemó. Entonces es un desastre absoluto y total, ¿no? En la misma Matanza vimos lo que pasó ahí en la bahía, que no sabían cómo apagar. Los fuegos se apagaron por sí solos, ¿no? Así que el tema del agua. Entonces dice Infobae, un problema sin fin. Las interrupciones en el suministro eléctrico alimentan el malestar social en Cuba, que se expresa en distintas manifestaciones en todo el país. Estas protestas sociales, lo sabe el régimen, cambian muy rápidamente a una protesta política. Ayer veíamos que pedían el restablecimiento de la electricidad y el restablecimiento del agua de manera enérgica, con malas palabras, porque oye, hay que estar ahí, dan ganas de decir no una, 100 malas palabras. Y de ahí se pasó rápidamente a consignas contra Díaz-Canel, a peticiones de libertad. Es decir, que en la semilla del reclamo social básico está un reclamo mucho más amplio. Hay muchísimos casos en la historia de Cuba, en la historia universal, donde manifestaciones de carácter social terminaron cambiando el mundo. La Revolución Francesa es la famosa anécdota de cuando estaban pidiendo pan. Las primeras protestas de la Revolución Francesa eran pidiendo pan. Queremos pan. Y la reina, que vivía en otro planeta como viven hoy en día los comunistas, dijo, y si no tienen pan, ¿por qué no comen, creo que dijo, pasteles? Dijo una cosa absurda.
ahora no recuerdo el término exacto, ¿no? Te dice la desconexión que tenían tanto Luis XVI, que era el rey en ese momento, como su famosísima esposa, que estaba más perdida todavía de la realidad. Pero de pedir pan a pedir, hacer peticiones políticas, el salto fue inmediato. Y vino la Revolución Francesa de 1789, que cambió la historia de Europa, que cambió la historia de la monarquía, que cambió la historia de Francia. Y todo empezó pidiendo pan, como hoy puede empezar pidiendo luz eléctrica, pidiendo agua en Cuba. Eso lo sabe el régimen, por eso reprime. Pero no son invencibles como quieren hacerlo creer. Nos han metido en la cabeza, y lo decíamos ayer, esa idea de que son inderrotables, de que se la saben todas, de que son fuertes. No, son débiles. Este discurso de esta secretaria del partido demuestra la debilidad, el miedo, la desconexión, el cinismo. Demuestra también que no tienen soluciones. No tienen soluciones. Convocan a la esperanza y convocan a la fe. Es casi un acto religioso. Tengan fe, crean en nosotros. Es ya un asunto de espiritismo. Entonces, eso es lo que hay que tener claro. Esta noche no hay luz en Cuba. Yo no sé si va a haber o no protestas. Yo no sé si nos vamos a enterar de las protestas que se produzcan. Eso es lo más probable. Que ellos tengan los mecanismos para la censura y para provocar la autocensura. Pero la gente está hasta el último pelo. Y yo quiero, si alguien sin luz, sin internet, nos escucha en Cuba, reproduce esto o no, que sepa que estamos viviendo un momento distinto de la historia. A ellos que les ha gustado siempre hablar de la historia, porque los comunistas el comunismo, el marxismo-leninismo es una filosofía oscurantista, falsa, que pretendió, es un fake news de grandes dimensiones. Imagina tú que los comunistas, que Carlos Marx decía que había descubierto las leyes que regían la historia y que por lo tanto los comunistas podían predecir el rumbo de la humanidad, y el rumbo de la humanidad era el que ellos iban a trazar. Todo eso es una estupidez. Como decían que la clase obrera es la clase destinada a dirigir ese rumbo de la humanidad. Decir que era la clase superior, el proletariado, decir que hay una clase superior es tan discriminatorio como decir que hay una raza superior. Entonces, ¿cómo esa idea oscurantista, entre tantas ideas absurdas que había a finales del siglo XIX en Francia, en Inglaterra y en Alemania, terminó robando la imaginación de media humanidad? Porque en 1917 se convirtió en la religión del Estado, del naciente Estado soviético, que se dedicó a propagar con un proselitismo sin precedentes, totalmente de espíritu religioso, esa falsa ideología, esa falsa idea, esa estupidez, ese error del intelecto en el que se empeñan los comunistas, los marxistas y los descarados que hoy gobiernan en Cuba. Y lo digo con esta énfasis y lo digo con este tono porque me da pena que ahora mismo la gente esté en Cuba sin luz, sin agua, sin esperanza, sin posibilidades aparentes de un cambio. El cambio está en nosotros, el cambio está en ustedes, el cambio está sobrevolando nuestras vidas y el cambio es ahora, sin duda. No estoy convocando a nadie, no soy líder político, no me interesa, soy un periodista, soy un observador de la realidad, pero también tengo sentimientos, tengo una vida, la mitad de mi vida en Cuba, tengo amigos, familiares, nos duele Cuba, a mí y a cada uno de los que están acá. Créanme que yo veo permanentemente a los cubanos, incluso cuando están
probando un bocado al que tienen derecho, sin duda, en ninguna clase, decir, oye, si la gente en Cuba pudiera probar esto, cuando están viajando, si la gente pudiera viajar. Ese sentimiento de que hay una injusticia por reparar en nuestra isla, es una cosa que nos persigue a todos los que estamos con todo derecho, en libertad, disfrutando de la vida y de los placeres. También es válido disfrutar de los placeres de la vida. Lo que queremos es que los cubanos disfruten de los placeres de la vida. Y eso empieza por las cosas básicas. Y las cosas básicas son las que no ha sido capaz ese gobierno de darle a nadie, ¿no? Entonces, me disculpan, no sé si debo pedir disculpas, la verdad que no. Pero digo, salirme un tanto del trabajo normal en el que ustedes me ven siempre para desahogarnos. Yo creo que necesitamos un gran desahogo colectivo, un gran desahogo nacional, y eso es lo que la gente que salió a la calle ayer y que va a salir mañana está haciendo, desahogándose, diciendo, oye, no podemos más, no nos mientan más, no nos supriman más, no nos aplasten más, estamos cansados. La gente se les ha apagado ya, no solo hay un apagón eléctrico, hay un apagón del alma, ¿no? Esta gente tiene el alma llena de murciélagos, de verdad. Son unos depredadores en todo el amplio sentido de la palabra. Vamos a ver qué pasa esta noche, vamos a ver qué pasa la próxima, pero un cambio tiene que venir, de cualquier manera, de cualquier modo. El cambio es inevitable, ¿eh? Ahora, a usar sus propias frases, solo lo están retrasando, y en ese retraso están aumentando la agonía del pueblo y están disminuyendo o están complicando la posible reconstrucción de ese desastre que van a dejar como legado. Es un desastre lo que están dejando como legado. Y el principal culpable, por supuesto, que es Fidel Castro, y es Raúl Castro, y es su familia, y es incluso el Sandro, este payaso que demuestra una insensibilidad total con sus payasadas. Al menos no da discursos políticos, eso habría que agradecérselo, ¿no? Pero, y todos los cómplices que están, ¿no? El Abel Prieto, todos los ministros, los viceministros, los jueces, la justicia llega, tengan cuidado, yo no estoy haciendo una amenaza, de la verdad, yo creo que nunca es tarde para separarse ese gobierno. Esa es una gente de la que es mejor ser enemigos que amigos, porque además traicionan a los amigos, se traicionan a ellos mismos, son un dolor de cabeza, son lo peor. No hay gobierno republicano que no sea mejor que ellos. Entonces, lo que hemos vivido en estas 6 décadas es peor que el peor de los gobiernos republicanos. Son peor que Estrada Palmas, sin duda. Estrada Palmas es un hombre de una dignidad tremenda, que ellos lo han denostado y le dejaron solo los zapatos ahí de la estatua en la Avenida de los Presidentes. Estrada Palmas fue presidente de la República en armas, en la Manigua, entre 1868 y 1978. Fue el hombre de confianza de José Martí en el Partido Revolucionario Cubano en el exilio. Por él pasó todo el dinero de recaudación de la Guerra de Independencia y vivía en la pobreza. Dejó un superávit en su primer gobierno, ¿no? Estrada Palmas es mejor que todo, cualquiera de los dirigentes cubanos, mejor que Fidel, mejor que Raúl, mejor que Díaz Canel, por supuesto, cualquier cosa, ¿no? Y José Miguel Gómez era, que repito, lo han denostado con esa frase de que el tiburón se moja pero salpica, que es una frase de los comunistas, por cierto, ¿no? Pero por lo menos salpicaba. Esta gente ni siquiera salpica, esta gente se moja y se moja a ellos nada más. José Miguel Gómez, un general de la Guerra de Independencia, por favor, que fue un héroe de multitudes, un hombre sumamente popular, que se rebeló contra el Imperio Español y se rebeló en la guerrita de agosto de 1906 y en la Chambelona, y que su hijo Miguel Mariano Gómez también fue un presidente súper digno, que se negó a aceptar que los militares querían tener una coima con los sacos de azúcar y por eso le hicieron un impeachment.
como un juicio político en el Congreso, que después se arrepintieron de haberlo hecho. Pero Zayas, el chino Zayas, que por cierto era un historiador, Zayas, hermano del general Juan Bruno Zayas, uno de los generales que murió en la Guerra de Independencia más queridos, el propio José Miguel, cuando los españoles perdieron la guerra, estaba en Ceuta, creo, preso. Y cualquiera, Machado, tan denostado también, general de la Guerra de Independencia, pero antes de Machado, después de Zayas, Menocal también. Yo creo que Menocal fue posiblemente el general más joven de la Guerra de Independencia. Creo que era perito químico, azucarero, ingeniero, un hombre de una dignidad tremenda. El propio, que hay que revisar un poco la historia de Machado. Machado, al lado de esta gente, es de juguete, ¿no? El propio Batista, yo no soy un defensor de Batista, déjame aclarar esto, pero Batista, que nos los han vendido como un dictador de derechas, en realidad era un dictador de izquierdas. Es un hombre que salió en la ola de la revolución de 1933, que era una revolución totalmente de izquierdas, porque a partir del 33 la maldita palabra revolución se coló en el imaginario de los políticos y de los estudiantes y de las clases vivas de Cuba, y crearon fíjate que todos esos partidos tenían el apellido revolucionario hasta desembocar en esta historia tristísima de la República Comunista que vivimos desde 1959. Pero incluso esos dirigentes revolucionarios como Ramón Grau San Martín era mejor que cualquiera de los dirigentes de hoy en día. Carlos Prío Socarrá era un hombre, era un pacifista, era un hombre civilizado que tiene también su historial revolucionario en la época del 33. Cualquiera de ellos fue más digno, fue más decente, fue más eficiente, fue más sensato que esta gente. Batista por lo menos se fue, fíjate, que fue un error irse tenía que haberse ido, pero no en el momento que se fue, porque creó un vacío político. Debió esperar hasta febrero, ¿no?, para que Rivero Agüero, que era el que había ganado las elecciones del 58, elecciones dudosas, etcétera, etcétera, le hubiera puesto la banda y no hubiera creado el vacío en febrero, en vez de irse el 31 de diciembre. Pero bueno, ya se sabe que los americanos le presionaron, porque los americanos apoyaron y se equivocaron a Fidel Castro. Y ahí léanse el libro El Cuarto Piso del último embajador norteamericano, léanse los informes del FBI sobre Matthew, el famoso periodista del New York Times, que fue a la sierra, que por cierto, leyendo ahora esos informes me enteré que Batista propició la entrevista del New York Times con Fidel en la sierra. ¡Qué error de cálculo! ¿Tú te imaginas Fidel haciendo eso con un contrario? Fidel era de una mezquindad tan grande que cuando fusilaba a sus enemigos, ni siquiera le decía a sus familiares dónde estaban enterrados. Me van a decir ustedes a mí. Paro por ahora, vamos a ver qué sucede en estos días, y darle las gracias a todos los que a pesar de las horas están conectadas. A ver, antes de irme, ¿verdad? Me estaba aquí Alain recordando. Yo estuve hablando hoy con mi colega Mario Pentón, siempre tan amable, y Mario Pentón estuvo en este evento que se llama Salvar a Cuba, que se celebró hoy aquí en Miami, con la presencia de políticos importantes, parlamentarios de muchas partes de América Latina, y también con nuestros 3 congresistas cubanoamericanos que estaban allí. Estaba María Elvira Salazar, estaba Mario Díaz Valar y estaba Carlos Jiménez. Entonces Pentón habló con ellos sobre la situación de Cuba. Vamos a compartir con ustedes estas entrevistas de Mario Pentón. ¿Con quién empezamos, Alain? A ver, tenemos ahí. Vamos a empezar con Mario Díaz Valar. A ver, adelante, Pentón, con Mario Díaz Valar. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Por favor, cuéntenos la política hacia Cuba. Muchos dentro del exilio cubano dicen: no queremos más pico de gallo, queremos un verdadero cambio en Cuba y en Venezuela, con la narcodictadura de Venezuela. ¿Qué está haciendo la administración? Se está portando realmente muy bien.
Número uno, inmediatamente revirtió las concesiones que le dio la administración del presidente Biden al régimen de Cuba y al régimen de Venezuela. Una vez más puso al régimen de Cuba como tiene que estar en la lista de estados terroristas. Ha comenzado a presionar con sanciones, pero Mario, viene mucho más. Y al mismo tiempo ha declarado a los grupos narcoterroristas como los que son grupos terroristas, y está en una actitud muy agresiva para derrotar y eliminar a estos grupos terroristas en nuestro hemisferio. Yo creo que el que debe estar muy preocupado con mucha razón es, por ejemplo, Maduro en Venezuela. Vemos el despliegue militar que tienen los Estados Unidos ahora alrededor, cerca de Venezuela. Esta administración está clarísima de que está enfatizando este hemisferio, lo ha dicho. Así que lo que estamos viendo, lo que hemos visto en los incrementos de presión a estas dictaduras en este hemisferio, incremento de la presión a nuestros aliados que están ayudando a estas dictaduras, es solo el comienzo. ¿Hasta qué punto van a llegar con Venezuela y con Cuba? Yo creo que vamos a ver cosas muy positivas en las próximas semanas y meses. ¿Qué cosas, por ejemplo? Cosas muy positivas. Todo el mundo ha visto este despliegue militar que existe en nuestro hemisferio ahora. Lo que tengo que estar muy claro es lo siguiente, sin hablar con, obviamente, mucho lujo de detalle. Esto no es un show, esto no es un espectáculo, esto es en serio. Así que en el caso, por ejemplo, de Nicolás Maduro, yo creo que le quedan a él solo 3 opciones. Primera opción, que todavía le queda un poco de tiempo, es si se larga ya. La segunda opción es quedar como Noriega en una prisión norteamericana por el resto de su vida. Y la tercera opción es quedar como Soleimani, que básicamente es quedar en polvo o en una bolsa plástica. Esas son las 3 opciones que tiene Maduro y el régimen de Maduro y los que los rodean. En el caso de la tiranía en Cuba, igual que la de Nicaragua, no hay aceptación de este cáncer, no se tolera este cáncer más y se va a ver mucho más presión. Yo creo que comenzando con específicamente lo que vamos a ver en Venezuela. Porque ahora mismo, a partir de estas maniobras, ¿qué mensaje debería estar recibiendo el régimen de Cuba? Que está bajo la mirilla, de que los días del apaciguamiento y la debilidad en los Estados Unidos se han acabado, la aceptación se ha acabado, la confusión se ha acabado, así que yo creo que estamos mucho más cerca de lo que hemos estado en estos 60 y pico años para una libertad, para la libertad de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua. Pero mientras esto pasa, seguimos viendo empresas que están lucrando con el hambre y la miseria del pueblo cubano y que están ganando millones de dólares a costa del hambre del pueblo cubano. Empresas en muchas ocasiones están detrás los hijos y los nietos de los dirigentes. Sin duda, y por eso estoy muy contento que estamos viendo que están echando de los Estados Unidos a individuos que han entrado, que son parientes o son del régimen, son parientes directos del régimen, que el presidente Biden y su administración, quien tomó las decisiones, los estaba dejando entrar. Eso los están echando, los están votando de los Estados Unidos. Vamos a ver más presión no solamente al régimen en Cuba, pero también a los que están ayudando al régimen en Cuba. Así que, de nuevo, lo que hemos visto, lo que estamos viendo, se va a incrementar mucho más. Estábamos viendo a Mario Díaz Valar, me parece muy interesante. No solo el tema de las opciones para Nicolás Maduro, sino la idea que le habíamos contado anteriormente de que se está viviendo un momento distinto. Mario aclara que lo que está pasando con Venezuela no es un espectáculo, no es un show, que va en serio, y enumeró las razones en esta conversación con Mario Pentón, que estaba ahí entrevistando a nombre de Martí Noticias. Tenemos también a Carlos Jiménez. Mario habló con Carlos Jiménez también. ¿Tú crees que podemos ponerlo a Carlos Jiménez, el congresista? Sí. Lo tenías ahí. Lista de represores. Usted le pidió directamente a la secretaria Kristi Noem de que tuvieran algún tipo de acción.
¿Qué le respondió la secretaria? Bueno, le mandamos una carta. Primero le mandamos la carta con todos los 100 nombres. Entonces ahora le mandé otra carta. ¿Qué ha hecho con esos 100 nombres? Estoy esperando la respuesta. Y espero que tenga una buena respuesta, porque si no han hecho nada me voy a poner muy molesto. Y acuérdate que yo estoy en el Comité de la Seguridad Nacional y ella responde a ese comité. Así que vamos a ver lo que ha hecho. Espero que ha hecho, que ha tomado acción, o si no, está en paso de tomar acción, está investigando, pero yo necesito ver resultados. Y yo creo que también el pueblo, los cubanos aquí en Miami, pero también el pueblo de Cuba necesita resultados, que esas personas no deben estar aquí. Congresista, en Martín Noticias hemos hecho varios reportajes y específicamente hicimos uno recientemente sobre un amigo personal del nieto de Raúl Castro, que fundó una agencia de envíos a Cuba. Esto lo estamos viendo muchísimo, gente muy asociada al régimen que tiene grandes negocios aquí en el sur de la Florida y en todo el país y está haciendo millones de dólares a costa del hambre del pueblo cubano. Yo sé. ¿Qué van a hacer? No solamente estamos hablando con el gobierno federal, pero también los gobiernos locales, estatales también, porque muchas de estas empresas tienen licencias aquí en nuestra comunidad. Puede ser que esas licencias son ilegítimas, puede ser que esas licencias son ilegales. Así que estamos trabajando en diferentes frentes, ¿no? Tratando siempre de cerrar ese círculo. Y ahora esta gente que están haciendo negocio con el régimen, que no tienen el derecho de hacer negocio. Hay algunos negocios que sí tienen el derecho porque es comida, etcétera. Pero otra gente que están haciendo negocios que no tienen derecho de hacer negocios aquí en Cuba, a esa gente lo estamos buscando también. Gracias. Lo que estamos diciendo, podemos poner a María Elvira, estamos un poco de manera artesanal aquí, nos parece importante, porque este es otro día más de apagón en Cuba y mañana será otro apagón, no tienen soluciones. Vendrán, pondrán un poquito de luz y después cada vez se les va más y se les va más y el petróleo no soluciona nada, ni los chinos ni los rusos están vendiendo globos, están vendiendo humo, ni los chinos, ni los rusos, ni los de Corea, ni los bielorrusos, ni los de Vietnam, ni los de México, porque ellos se pasan el día en la prensa vendiendo humo nada más. Vamos a ver a la congresista María Elvira Salazar. Investigaran, claro, las empresas que hacen negocio con el régimen y que están aquí en nuestra ciudad. ¿Qué tal? ¿Ha recibido respuesta? Usted decía No, que... estuvimos en el hearing, ¿no? En la audiencia, donde la gente del Departamento del Tesoro nos promete que van a investigar. Eso de estar haciendo negocio entre La Habana y Miami, no, eso no se puede hacer. Punto. Congresista, ¿y usted ya tiene identificado una serie de empresas? Sí, tenemos en mi oficina congresional en Miami, he identificado muchas empresas que son tapes del régimen. Así que las vamos a descubrir y las vamos a cerrar y clausurarlas. No, aquí no puede en Miami, es imposible que Miami le dé oxígeno al aparato represivo castrista. No existe. Congresista, también hemos visto que usted ha estado muy activa en relación con inmigración, con los I-220A. Cuéntenos en qué va esto. Bueno, esa es mi gran frustración. Nosotros somos republicanos, estamos de acuerdo con muchas de las cosas que el presidente Trump está haciendo. Él prometió que iba a haber una deportación masiva de criminales ilegales, de ilegales criminales. Pero la gente que tiene TPS y que tiene la I-220A, que entró legal y que son la gran mayoría de ellos son muchachos jóvenes que lo que quieren es trabajar y ser parte de la economía americana y ayudar y producir y pagar impuestos, esa gente hay que darle la oportunidad de que pasen el proceso judicial. Además, esa gente tiene una puerta que se llama la Ley de Ajuste Cubano. Y si tú estás aquí y eres cubano y tienes la ley de ajuste cubano, yo creo que ningún gobierno te debe quitar la posibilidad de un ajuste al parol y de ahí hacerte ciudadano. Eso es para los cubanos, ese privilegio lo tenemos. Bueno, pues entonces vamos a usarlo. Y esa es mi gran discusión y conversación con la Casa Blanca. No dejamos de tener los mismos valores republicanos, pero en esa parte hay que hacer cambios. Posibles escenarios. Posibles escenarios. Posibles escenarios de que la gente de la I-220A se quede y le den parol. En eso estamos. Con la ley Dignidad, que es que es la reforma migratoria que presenté, y yo estoy segura que la Casa Blanca le va a hacer caso, porque es que el problema es que es un tema económico. Los muchachos, esta gente que tiene la I-220A y el TPS, toda esa gente vinieron a trabajar y a pagar impuestos. Punto.
Y si no le van a dar la ciudadanía ahora, aquí está bien, que no se le dé la ciudadanía ahora, pero que no se lo que investigaran, claro. Las empresas que hacen negocio con el régimen y que están aquí en nuestra ciudad. ¿Qué tal? ¿Ha recibido respuesta? Usted decía No, que... estuvimos en el hearing, ¿no? En la audiencia, donde la gente del Departamento del Tesoro nos promete que van a investigar. Eso de estar haciendo negocio entre La Habana y Miami, no, eso no se puede hacer. Punto. Congresista, ¿y usted ya tiene identificado una serie de empresas? Sí, tenemos en mi oficina congresional en Miami, he identificado muchas empresas que son tapes del régimen. Así que las vamos a descubrir y las vamos a cerrar y clausurarlas. No, aquí no puede en Miami, es imposible que Miami le dé oxígeno al aparato represivo castrista. No existe. Congresista, también hemos visto que usted ha estado muy activa en relación con inmigración, con los I-220A. Cuéntenos en qué va esto. Bueno, esa es mi gran frustración. Nosotros somos republicanos, estamos de acuerdo con muchas de las cosas que el presidente... Estoy sincronizando esta directa, ¿no? Dicen así, en el lenguaje youtuber. Sí, ya sé. Bueno, ahí hay varios temas que está la congresista María Elvira, el tema migratorio, que es complicado para los cubanos, para los venezolanos, es contradictorio, es difícil. Aquí están acusando de traidores a los congresistas. Yo creo que es un aprovechamiento político, porque la verdad que hay que entender el sistema. Y hoy estoy hablando fundamentalmente para la gente que en Cuba pueda vernos, y si usted lo tiene y puede enviárselo a alguien a Cuba, yo creo que estamos hablando para la gente en Cuba. En el Congreso hay más de 400 congresistas y ellos son 4, si cuentas a Ted Cruz, que es cubano, americano, pero no habla prácticamente, yo lo he visto, prácticamente no habla español. No pueden cambiar la política, porque aquí todo por votación, etcétera, etcétera, pueden, sin embargo, tienen una capacidad de maniobra, de presión, etcétera, al contar con el secretario de Estado Marco Rubio en diferentes áreas. Pero el tema migratorio es muy sensible porque no perdamos de vista esto. Yo estoy en contra de que deporten a un cubano que no ha cometido delito. Estoy en contra, en realidad, de que deporten a cualquiera, porque de alguna manera yo he estado viendo en la televisión castrista que cuando llegan y se bajan del avión, ellos alardean de que algunos de ellos van directamente para la cárcel porque tienen deudas pendientes con la justicia cubana. Entonces, deportar a alguien en esas condiciones es validar el sistema judicial castrista, y me parece un disparate. Y no me parece inteligente estar haciendo negociaciones con un régimen al que quieres presionar, porque el tema migratorio siempre ha sido una pieza de chantaje por parte de la dictadura cubana. Dicho esto, quien creó este problema, el mayor coyote, es el régimen castrista, que a través primero de Ecuador y luego de Nicaragua, el chiste de ir a ver a los volcanes, etcétera, pues creó un tráfico humano donde casi 600.000, hay quien dice 700, 800.000 cubanos llegaron aquí en menos de 3 años. Yo he investigado, y además aquí descaradamente había, como dicen ellos, agencias que vendían los pasajes. Te cobraban primero el pasaje de ida y de vuelta a sabiendas de que tú no ibas a regresar. Llegaron a estar a 3.000 y tanto los pasajes a Nicaragua. Cuando un pasaje a Nicaragua debe valer $200, 300, a todo reventar, ¿no? Por la distancia. Y luego te tenían montado una hilera de cómplices que se iban tocando, ¿no? Porque servía a un precio entre 10.000 y 15.000, 800.000. Estamos hablando de 5, 6, 7, 8.000 millones de dólares. O sea, era mejor que traficar drogas, traficar personas. Y además, más limpio, entre comillas, te metías en menos problemas. Y luego tú llegabas a Nicaragua y ahí había una casa Cuba que te atendía, que todo eso son gente del aparato. Y después servía para financiar grupos, sea políticos o de mafias, que se relacionan con Cuba, con Daniel Ortega, etcétera. A lo largo de todo el camino iban, o sea, de repente Cuba tiene no solo una entrada de dinero, sino una influencia política y una influencia entre las pandillas, etcétera. Es un tráfico inhumano
y además es un modo, como te digo, más rentable incluso que las drogas. Ese chiringuito lo montó La Habana y entonces creó un problema aquí junto con Venezuela, que tienen el éxodo más grande de la historia de América. El éxodo, y yo lo repito porque es una cosa asombrosa, de venezolanos que ya ronda los 8 millones de personas. Es el más grande del continente, incluyendo la historia precolombina del continente, es decir, la historia antes de que Colón llegara. Hay un éxodo de los aztecas 400 años antes del descubrimiento de América, que pasa por Teotihuacán, y ya Teotihuacán estaba abandonado en esa época, que es mucho menor que el éxodo de los venezolanos, o el éxodo de los mayas, o de los incas, o el éxodo hacia las islas, por los Caribes. Todo eso es, o el éxodo araucano, todo el éxodo precolombino, y después de 1492, no ha habido una cosa como tan salvaje como el éxodo de Venezuela. Es decir, esta gente donde llega, la gente se va. La gente se va porque lo que crean son fabricantes de miseria. Son fabricantes de miseria. Los tiempos han cambiado. Esperemos que para bien. Esperemos que para soluciones. Vamos a ver qué pasa en Venezuela. Vamos a ver qué pasa con Cuba. Yo creo que esa idea de que el régimen es invencible hay que quitársela de la cabeza. Esa idea de que son todopoderosos, no son todopoderosos, eso es un gobierno miserable, eso es un cascarón, eso es un hueco. Tienen capacidad represiva, gastan todo el dinero en ellos, pero a fin de cuentas de verdad que no creo que vayan a poder, y nos toca de alguna manera pues recuperar, ahora sí digo la palabra esperanza, pero como algo cercano, como algo palpable, como algo posible, no como esa esperanza lejana que ha intentado vender el régimen castrista a lo largo de tanto tiempo para ocultar que son incapaces en el día a día de satisfacer las necesidades básicas del pueblo. Les recordamos que nosotros estamos de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche, pues siempre con invitados en un formato clásico de debate y de apreciación, de búsqueda e interpretación de los hechos al cual les invitamos. Juan Manuel Cao Live es como se llama el canal, y seguimos en el compromiso de hacer un periodismo lo más serio posible, lo más natural posible, lo más cercano posible, lo más humanamente posible. Hay algunos comentarios que antes de cerrar quiero que, Alain, si puedes tú leerlo. No sé si el segundo micrófono funciona, ¿se oye? Creo que sí. A ver, vamos ahí para compartir un poco con... ¿Sí se oye? Debe estar funcionando. A ver. Tapé esto aquí. Sí. A ver. ¿Aló? No. ¿Aló? Sí. Ok. 0 viajes, parón total. A ver, decimos los nombres, ¿no? Sí, César L. Escobar, 0 viajes, parón total por el bien de nuestra familia. Ajá, sí. ¿Qué más? Es mejor que César Escobar. Eso, no los escojas, léelo. Esos gobernantes buenos y malos son unos delincuentes. Sí. Mandy Oliva, no se engañen más que el exilio forma parte de la dictadura comunista. Bueno, ya tú sabes. ¿Qué más? Lee. Buenos y malos, léelo todo. Gracias por lo que hace, Juan Manuel Cao. El comunismo es atraso. Rolando González, parón total, parón. Mali, por favor, den su like. Alexis Naranjo, saludos desde Roma, mil gracias, Juan, por lo que haces. Taíno de Patria y Vida, muchísimas gracias, Cao. César L. Escobar, abajo la dictadura. Lenier DJ, si quieren los vuelos a Cuba, en un mes cae ese régimen. César L. Escobar, gracias por todo, Cao. Norma López, un parón. FV Cinema, esto tiene que acabar, no construye nada. Mali, bendiciones para todos en ese chat, siempre agradecidos por lo que haces, Cao. Rosita, Manuel, lo felicito por el programa que hizo con sus hijos. Muchas gracias. Ese programa ha tenido más comentarios que creo que ya todos los programas que hemos tenido.
Definitivamente que tienen que volver. Alexis Naranjo, saludos desde Roma, patria y vida siempre. Willow Yeah, me encanta esa nueva manera de crear contenido, me encanta la historia y muy buena exposición. Gracias. Willow Yeah, abajo la dictadura. Norma López, abajo el PSC de delincuentes. Marco Antonio Ramos, bendiciones, Cao, fuera comunistas. Jorge Rodríguez, buen programa, abajo el comunismo. Kate, parón total. Pablo Arcuna, gracias Cao por tu trabajo y por tu equipo. Norma López, SOS. Mayelín Delgado, Juan Manuel, me encanta el programa con tus hijos, muy interesante. Viva Cuba libre de dictadores. Definitivamente ese programa es muy importante. César Escobar, es muy importante que cuando alguien dé un super chat lo fijen arriba. Gracias por lo que han donado algo. Sí. Mandy Oliva, te dejé pasando, Caos. Andy, a ver. Bueno, ahí. Nada, gracias a todos. Algunos de los comentarios, estoy un poco lejos de la pantalla, si no los leía. Gracias a Alain por ayudarme aquí a transmitir desde la casa. Lo hemos hecho este fin de semana, no es lo usual, porque creemos que hay algo ahí que está pasando. Y si no pasa, de todas maneras, hay que solidarizarse con la gente, hay que apoyar. Como dice mucha gente, o es ahora o es nunca. Yo creo que va a ser en algún momento, ¿no? Pero ahora están las estrellas alineadas de alguna manera. Hay cosas con las que no estamos de acuerdo, hay cosas que nos molestan, pero en términos generales, la política correcta con este tipo de regímenes, y lo voy a describir con un hecho concreto. Una época cuando Robaina, en la década del 90, que ellos trataron de vender el cuento de que eran capaces de una transición. Claro, un cuento para afuera, adentro era disciplina total. Y hubo algunos exiliados de buena fe que se creyeron la historia y se reunieron con Ramiro Valdés, que lo habían sacado como ministro del Interior y no sé, estaba allá metido empresario, en Madrid. Esa reunión con Ramiro Valdés en Madrid, me confesó alguien que estuvo allí, que cuando ellos ya creían que estaban, mira, no es tan mala gente, qué sé yo, Ramiro dijo una frase que encierra de verdad que se cree en ellos. Dijo, nosotros llegamos al poder por las armas y hay que sacarnos por las armas. Eso lo dijo Ramiro Valdés, me lo contó a mí, una de las personas que estaba en esa reunión. Por eso, en aquel primer encuentro, segundo, ese era el segundo, porque el primero fue en Chile y me quitaron la cámara, qué sé yo, con Fidel Castro en Panamá, en la cumbre de Panamá, que él llega quejándose de que Posada Carriles estaba allí con un grupo que lo iba a matar, y yo le dije que él había cerrado todas las vías pacíficas para sacarle del poder. O sea, esta gente cierra todas las vías pacíficas para sacarle del poder y después se asombran de que haya gente que busque otras vías para procurar un cambio. Todo cambio es legítimo. Todos ciudadanos, todos tenemos derecho a pretender el cambio de gobierno, el cambio de administración, vamos a llamarle como el concepto americano. Entonces, esta gente se ha encerrado, se ha blindado, no quiere ceder el poder, no quiere compartir el poder, no quiere compartir la economía, no ya el poder político, no quiere compartir la economía. Fíjate que ellos han hecho cambios solo en el área de los servicios, restaurantitos, chiringuitos, pero en el área de la producción siguen teniendo prácticamente el 100% del monopolio, porque en las escuelas en Cuba nos enseñaban que el socialismo era los medios de producción en manos del pueblo, decían ellos, cuando querían ser demagogos, cuando lo decían los descarados, decían en manos del Estado. Los medios de producción siguen en Cuba en manos del Estado. El Estado es esa minoría privilegiada que disfruta hoy esta noche de luz eléctrica, que disfruta esta noche de agua, que disfruta esta noche de televisión con antena o con internet o con lo que sea, mientras el pueblo no lo tiene. Entonces con eso hay que acabar.
Nos hemos extendido, son las 2:32 de la noche. Nos vemos mañana a las 8 en el horario regular del programa con nuestro panel de invitados de 8 a 10, Juan Manuel Cao Live. Para ustedes es un programa en vivo, siempre de lunes a viernes, con las noticias frescas, no es nada repetido, reciclado, ni nada por el estilo. Así que muchas gracias Alain. Vamos con la canción de La noche de Miami. Claro, Miami, la capital del exilio cubano. Ese Miami, cuando yo llegué, no tenía esa cantidad de edificios, no tenía esa modernidad que, bueno, tenía modernidad, pero no la que vemos hoy en día. Nos vamos con La Noche de Miami. Por cierto, las imágenes que ven ahí fueron filmadas por Alain, precisamente con... después vamos a estrenar una con aviones, pero esta con su dron. Muy buenas noches y esperemos, estamos en vigilancia para usar la palabra, en vigilia, vamos a usar mejor, más que vigilancia, en vigilia informativa con lo que ocurre en Cuba y en Venezuela, y estamos ya listos, como ustedes ven, para interrumpir en el momento que suceda un hecho importante para comunicarnos con ustedes. Muy buenas noches, espero que hayan tenido un buen fin de semana y vamos a ver qué sucede. Va a suceder algo, no se preocupen. La noche de Miami es un juego de luces, es de amor un tsunami que deslumbra y seduce. Estrellas de la noche, explotan los colores, la vida es un derroche de aromas y sabores. En Miami la luna es como un sol de plata, luna como ninguna, qué emociones desata. La luna sobre el puente de la bahía quieta alumbra la corriente que inspirará al poeta. La noche de Miami estalla en mil colores. La noche de Miami para borrar dolores. La noche de Miami con su gran majestad. La noche de Miami para la libertad. Sobre los rascacielos, los aviones al vuelo van dibujando un sueño, sea grande o pequeño. Contra la tempestad vence la voluntad, deslumbra la ciudad con su modernidad. Tan joven y tan vieja, tan seria y tan perdida, cuando llora o festeja, tan alegre y dolida. La noche de